Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney. Y bueno, el día de hoy traemos, como cada fin de semana, un episodio más de La hija del boticario. El capítulo número 20 y número 21 nos estarán acompañando. Y pues bueno, esperemos que siga igual de emocionante que los capítulos, que los dos capítulos anteriores que escuchamos. Y si no saben de qué estoy hablando o si están medio perdidos en la historia, los invito a que aquí arribita les estará apareciendo una pestañita, le pueden dar clic ahí y los llevará al episodio número 1 y pues toda la historia está en esa playlist. Entonces pues si lo pueden escuchar por ahí, se los agradeceré para que entiendan la historia completa. Y bueno, pues ya sin más, vamos a comenzar. Ya saben, tráiganse algo para comer, algo para tomar, algo para estar pasando este ratito tan agradable aquí conmigo. Y bueno, pues vamos a darle. Y dice así. Capítulo número 20. Al día siguiente, cuando Susan bajó a la cocina a primera hora, William ya se había llevado a Emmanuel. Peg se ocupaba de sus obligaciones en total sigilo, encogida como una anciana menuda. Poe, con los ojos todavía hinchados por el llanto, pasó camino del sótano cargada con un cubo lleno de orina acumulada durante la noche, y apartó a Susan de un empujón. Joseph, detrás de ella, le preguntaba una y otra vez cuándo volvería Emmanuel. Más tarde, mientras Susan ataba el corpiño a Agnes, ésta dijo: «Y ya puedes quitarte de la cara esa expresión tan agria. No es acritud, Agnes, solo es tristeza. Pensaba que apreciabas a Peg, y me sorprende que te muestres tan tolerante con el comportamiento de Emmanuel. Claro que aprecio a Peg, pero Emmanuel no la vi. Solo es cuestión de tiempo. Deberías haber visto la lascivia con la que la miraba. Aún así, deshacerse de él como un cachorro del que uno se ha cansado. Te prohíbo que vuelvas a hablarme del tema. Instruirás a Joseph para que ocupe el lugar de Manuel. Puede empezar por enseñar a transmitir un mensaje y a dirigirse a sus superiores debidamente». «Sí, Agnes». Susan se dedicó a sus quehaceres en obstinado silencio. Recogió el pelo a Agnes bajo el gorro, apartó las sábanas para olearlas y dobló el camisón. Una vez vestida, Agnes le pidió que se retirara y se quedó sentada en su tocador, absorta en sus pensamientos. 2 días después, sumida en el desasosiego, Susan cosía ropa para el bebé en el jardín. Agnes le había dado una sábana de hilo fino, ahora suave como la seda, después de años de lavados, y le había dicho que se sentara fuera y se entretuviera con algo. Alegre por escapar de la claustrofóbica alcoba de su señora, se había acomodado bajo la sombra moteada de una madreselva con el costurero. William no le había dirigido la palabra desde la discusión. Por orgullo, Susan era incapaz de ir en pos de él, y, en todo caso, aún creía que estaba equivocado. Al confeccionar las pequeñas prendas, tomó conciencia de que transcurridas unas semanas, Dios mediante, tendría a su hijo sano y salvo entre los brazos. Pero entonces, ¿qué? Y si el bebé lloraba tanto como Samuel y Joshua, ¿podría cumplir con sus obligaciones como dama de compañía de Agnes? ¿Encontraría Agnes un pretexto para liberarse de ella?
La relación entre ambas se había tensado desde la expulsión de Emmanuel. Mientras cavilaba sobre este preocupante panorama, oyó unos pasos en las baldosas y, al alzar la vista, vio acercarse a William. Todavía furiosa con él, agachó la cabeza sobre su costura sin saludar. Él se plantó ante ella y esperó. «Has vuelto», dijo Susan por fin. «¿Cómo ves? Sí. ¿Me has perdonado ya?» Susan clavó la aguja en la camisita que estaba cosiendo y se pinchó el dedo. Irritada, tomó aire y vio extenderse una gota de sangre sobre la tela. «No es mi perdón lo que deberías buscar. Espero puedas conciliar el sueño por las noches cuando pienses en los padecimientos de Emmanuel». «Actué con Emmanuel como consideré más oportuno». «Me pregunto si te da derecho a creer que sabes lo que es más oportuno para él». William abrió la boca como si se dispusiera a hablar, y de pronto volvió a cerrarla. Al cabo de un momento, dijo: «Susan, te pido que confíes en mí en este asunto. No he hecho nada que vaya a perjudicar a Emmanuel. Y ahora no hablemos más de eso. Además, te he traído una cosa». «¿Otro regalo? Espero no intentes sobornarme con una bagatela». «Susan, ¿es que no vas a dejarlo estar? En todo caso, este regalo no es para ti». «Vaya». Decepcionada, dejó la costura. «Espera un momento». William fue adentro y reapareció poco después con un paquete enorme envuelto en arpillera. «Ábrelo», indicó tras depositar el pesado fardo a sus pies. Ella apartó la tela de saco y cobró forma ante sus ojos una cuna de roble, con trenzas de hojas y bellotas labradas en la madera. Se quedó mirándola sin saber qué decir. ¿Cómo podía expresar su placer ante ese prodigioso obsequio, estando tan enfadada con él? Al cabo, mientras el dedo pasaba por una de las bellotas talladas, dijo en voz baja: «William, es una maravilla. Yo pensaba que mi hijo pasaría sus primeros meses en un canasto de mimbre, pero con esto tendrá un espléndido comienzo en la vida. Esperaba que te gustase. La he rescatado del desván de Merryfields. Yo pasé mis primeros meses en esa cuna, mientras mi madre la mecía con el pie y me cantaba. Fue tuya, y de mi hermana, y de mi padre». Se miró los pies. «En su día pensé que quizá tuviera un hijo que durmiera en ella, pero eso no ocurrirá». Susan esperó, con la incógnita de si ahora William le contaría la verdad acerca de Joseph, pero él se limitó a añadir: «Me ha parecido adecuado que el hijo de Henry la use». «Gracias, William», respondió ella, conmovida por ese gesto tan considerado. «Y ahora mejor será que me enfrente al mal genio de mi tía y vaya a ver cómo está». Se agachó y le dio un beso en la curva del cuello antes de volver a casa. Con una mano en el cuello, allí donde sentía una huella de su beso, Susan lo observó alejarse. Se mordió el labio y se preguntó si al aceptar el obsequio de la cuna había dado su aprobación a la expulsión de Emmanuel. Esa noche,
Susan volvió a soñar que esperaba sentada junto a su madre en la alcoba durante el parto. Todo estaba a oscuras, salvo por la luz de una vela que parpadeaba en el aguamanil y el resplandor anaranjado del fuego en la rejilla del hogar. El aire en exceso caliente se le antojaba tan denso y quieto que podía saborearlo, y solo oía la respiración anhelante de su madre. La partera Treswell avivaba el fuego y esparcía hierbas amargas sobre las brasas. Los tallos resinosos se prendían y lanzaban chispas brillantes por el cañón de la chimenea. Una nube de humo acre flotaba en la habitación, y a Susan le escocían los ojos. Se sobresaltó al oír cerrarse de golpe la puerta de la calle. Voces. Sonoros pasos en la escalera. La puerta, después de un traqueteo, se abrió, y la sombra del doctor O'Hilby se proyectó sobre la pared. «Enseguida lo sacamos», exclamó. Sostuvo en alto un cuchillo de cocina que destelló a la luz del fuego mientras probaba el filo con el dedo. Su madre intentó incorporarse en la cama, y su miedo tan cortante como cristales rotos. «No permitas que hagan daño a mi bebé». Los gritos de su madre reverberaron alrededor. Susan sintió en la mejilla el húmedo aliento de O'Hilby, caliente y cargado de ron, cuando se inclinó sobre ellas. Susan despertó con un sollozo y se llevó la mano a la mejilla. Había sentido un aliento en la cara. ¿O no? Yació, con los ojos muy abiertos, fijos en la amenazadora obscuridad. El eco de los gritos de su madre se arremolinaban en su cabeza y la aterrorizaba. De pronto, oyó un crujido irregular e insistente y se sacudió el último residuo de sueño. Atemorizada, apartó la sábana y se incorporó. Cuando se le acostumbró la vista a la oscuridad, se fijó en la cuna. Se balanceaba suavemente como si la meciera una mano invisible. Se dirigió a trompicones hacia la puerta y salió al pasillo. Tuvo que apoyarse en la pared hasta que se le acompasaron un poco los latidos del corazón y convencerse de que se trataba de terrores nocturnos. Volvió a tocarse la mejilla. Sin embargo, le había parecido tan real. Se quedó por un momento en el pasillo, demasiado asustada para volver a entrar en la alcoba. Al fin, levantó el picaporte. La primera luz gris del alba se filtraba por la ventana e iluminaba la cuna, inmóvil al pie de su cama. Posó la mano en ella y recorrió las hojas de roble talladas con las yemas de los dedos. ¿Había imaginado acaso que la cuna se movía? La semana acabó con una fuerte tormenta que despejó el aire durante unos días, antes de que la humedad empezara a acumularse de nuevo. El opresivo aire nocturno casi parecía palpitar por efecto del calor, amenazando con asfixiar a Susan, quien, ya a finales de su 7º mes de embarazo, tenía el vientre tan tenso como un tambor, y dormía cada vez peor. La parte más agradable del día era poco después del alba. Otorgaba un gran valor a sus paseos de primera hora en la mañana en el jardín, previos a sus obligaciones al servicio de Agnes. Antes del desayuno salió al jardín, donde el aire aún era fresco, y el hedor del Támesis quedaba casi enmascarado por el dulce aroma de la madreselva y las rosas. Se arrodilló con torpeza en el suelo para ocuparse de las hierbas del huerto, pero el bebé le asestó una fuerte patada en las costillas, como si protestara por la falta de espacio. En ese instante captó su atención
un movimiento en el claustro y alzó la vista. Pero quienquiera que rodease por allí había desaparecido. Cuando hundió el cuchillo de jardinería en la tierra para extraer un diente de león, se quedó inmóvil al sentir que se le erizaba el vello de la nuca. Lanzó una mirada atrás y alcanzó a entrever a Poe, que la espiaba desde la arcada. Percibió tal malevolencia en su mirada que de inmediato se encogió la falda y abandonó el jardín tan deprisa como le permitió su abultado vientre. Las ventanas de la capilla estaban cerradas a cal y canto y el aire estancado, denso a causa del humo de la pipa de Agnes. Sofocaba a Susan, quien, incómoda, cambiaba de posición una y otra vez en su butaca. Unas gotas de sudor perlaban su frente. Con esmerada discreción se apartó la enagua de las axilas y se irguió en el asiento para que las ballenas del corpiño no se le hincaran en la carne más de lo necesario. La relación entre ellos se había enfriado por la expulsión de Emanuel. Poco después, él le había regalado la cuna y la había besado en el cuello. Un repentino temblor le recorrió las ingles cuando recordó el contacto de sus labios y el cosquilleo de su barba un poco áspera en la piel. Aún parecía sentir afecto por Susan, pese a lo distante que ella se mostraba, en espera de una disculpa de él. Pero, ¿y si William no estaba tan interesado en ella como creía? La había besado, pero no podía decirse que eso fuese una declaración de amor imperecedero. ¡Maldito William! ¿Por qué tenía que ser tan escurridizo? Se puso en pie y se acercó a la ventana para mirar a la calle. Tenía la sensación de que si arreciaba el calor aún más, su cuerpo estallaría, como un hervidor rebosante al fuego. Exhaló un suspiro. Una avispa chocó una y otra vez contra el cristal con un zumbido, por lo que se veía tan desesperada como ella por escapar. ¿Por qué no vas a visitar a esa amiga tuya?, preguntó Agnes. Estás tan inquieta como una rata atrapada en un desagüe. Susan se reanimó en el acto. Hablaría con Marta de William. Si estáis segura de que no me necesitáis. ¿Necesitarte? ¿Cómo te crees que me las arreglaba antes de tu llegada? Y ahora, largo de aquí. Y no te acerques a ningún desconocido. Nunca se sabe dónde acecha la enfermedad. Fuera, en la calle, el aire era un poco más fresco. Aún se percibía una extraña quietud en todas partes. Dejándose llevar por un impulso, Susan llamó a la puerta de Jane Quick, con la idea de preguntarle si le apetecía acompañarla a casa de Marta. El albadonazo resonó en el vestíbulo. En la casa contigua se abrió una ventana del piso superior con un chirrido y se asomó una anciana. Se ha ido. Su marido estaba en Surrey y ayer mandó a buscarla. La ventana volvió a cerrarse. Susan se quedó con la mirada fija en la puerta por un momento, entristecida porque Jane se hubiera ido sin despedirse. Pero corrían tiempos excepcionales. Agnes no tenía por qué temer que los desconocidos se acercaran. Las calles estaban tranquilas y todo aquel con quien Susan se cruzaba pasaba presuroso junto a ella con la cara envuelta en otra dirección, tan deseoso de eludir el contacto como ella. Al entrar en la plaza donde vivía Marta, Susan se encontró con dos hombres que apilaban muebles en una carreta. En el suelo polvoriento había cestas llenas de enseres domésticos. La puerta de la casa de Marta estaba abierta,
y otro hombre salió cargando con una silla en cuyo asiento se hallaba el costurero. ¿A dónde lleváis eso?, preguntó Susan, con un repentino retortijón de angustia. Obedecemos órdenes de la señora, contestó el hombre. ¿Y ella dónde está? El hombre señaló con la cabeza en dirección a la puerta, y Susan corrió adentro. Marta, de pie ante la alacena con un paño atado en la cabeza, entregaba los platos a Pattins. Los niños menores entraban y salían de la estancia, y James hacía gorgoritos en su cuna. Susan se desplomó en una silla y se abanicó con la mano, de pronto al borde del desmayo por el calor y el desasosiego. Gracias a Dios que estás bien, dijo. Cuando he visto que se llevaban tus muebles he pensado... Marta se acercó y le sirvió un vaso de cerveza. Me has ahorrado una visita. Pensaba pasar a verte antes de marcharnos. El hermano de Josiah nos ha enviado su carreta y viviremos allí con él hasta que encontremos trabajo y una casa. Se metió bajo el pañuelo un mechón suelto que se le había adherido a la frente sudorosa. Aunque no sé cómo vamos a acomodarnos todos en su casa. Pero, ¿por qué? Tú deberías entenderlo más que nadie. No seguiremos aquí poniendo en peligro las vidas de nuestros hijos. Andrew Baker y toda su familia del otro lado de la plaza contrajeron la peste y murieron la semana pasada. Los conocía desde que Josiah y yo empezamos a salir juntos. Marta se enjugó los ojos con una esquina del delantal. Creí que confiabas en el Señor. El Señor vela por aquellos que velan por sí mismos. ¿Todo el mundo muere o se marcha? Susan percibió la desolación en su propia voz. ¿Qué haré sin ti, Marta? Vendrás a verme cuando tu bebé haya nacido y las fuerzas te permitan viajar. Eso sí, Agnes puede prescindir de mí, y te escribiré y te contaré las noticias de Londres. Marta sonrió con parquedad. ¿Olvidas, querida, que no sé leer? Susan regresó apesadumbrada a la casa del capitán. Nunca había concebido la posibilidad de que su amiga de la infancia abandonara la ciudad, y la perspectiva de dar a luz y cuidar de su hijo sin la paciente orientación de Marta la desolaba. Acalorada por la caminata, Susan fue derecho a la cocina en busca de algo para beber. Peg, con palidez enfermiza, retiraba las baldosas de su cuenco lleno de verduras, sentada a la mesa de la cocina. La señora Oliver, que se había aflojado el corpiño y cuyas carnes se desbordaban más allá del contorno del taburete que ocupaba, movía los dedos de los pies en una palangana de agua fría. Sin hacer ademán de levantarse cuando vio a Susan, se limitó a decir: «Quizá os apetezca probar esto. Va muy bien para la hinchazón de los tobillos». «Quizá lo pruebe», contestó Susan. «La próxima vez podéis echar unas hojas de menta para aumentar el efecto refrescante. Pero, ¿puedo de momento tomar un vaso de cerveza?» «Peg, ve a traérselo, ¿quieres? Y ya que estás, trae el lucio para la cena. Con este calor se ha pasado un poco y tengo que ponerlo a remojo en vinagre». Susan siguió a la criada por el pasillo hasta la despensa. «Estás muy pálida, Peg. ¿No duermes bien?» «Con este calor no hay quien duerma». En la despensa, Peg dio a Susan una jarra de cerveza. «La señora Oliver también tomará un vaso, supongo. Voy a buscar el pescado». Agarró una fuente cubierta con un paño de muselina
y la destapó para echar un vistazo a Lucio. Despedía un fuerte olor a amoníaco, y Susan se llevó la mano a la nariz. Peg se puso tan verde como una hoja recién salida, y rompió a llorar con sonoros sollozos. ¿Qué te pasa, Peg? Me siento muy desdichada, señora. No quiero seguir en la ciudad. Todo huele fatal y me da miedo la peste. Y hace demasiado calor. Echo tanto de menos a Emanuel que creo que se me va a partir el corazón. Lo que hizo Emanuel estuvo mal, Peg. No hizo nada malo. No se lo permití, aunque yo quería. Y ahora no puedo dormir al pensar en él en ese barco, encerrado en la bodega oscura y calurosa, empapado en su propia inmundicia, igual que Poef y Joseph. Y si no muere en el viaje, lo matarán a palos en la plantación. No si se porta como debe. Más me valdría tirarme al río. Miró a Susan con los ojos anegados en lágrimas. Nunca volveré a ser feliz. No digas esas barbaridades. Pero es así, señora. Y allí, a donde miro, veo algo que me recuerda a Emanuel. Detesto Londres, detesto sobre todo esta casa. Preferiría estar en Cook Lane. Todo lo malo ha ocurrido aquí. Quiero volver al campo. Se interrumpió con un gemido. Susan le entregó un pañuelo limpio para que se secase los ojos. Ya veré si se me ocurre algo. Por favor, señora, sabía que podréis ayudarme. La fe de Peg en ella era del todo infundada, pensó Susan al cabo de unos días. Se había devanado los sesos para dar con alguien que pudiera aceptar a la muchacha y ofrecerle un hogar en el campo, pero al fin dejó de lado el orgullo y fue a buscar a William a su gabinete. No sé qué es lo mejor, pero no querría cargar con los remordimientos de conciencia si esa pobre desdichada llega a tirarse al río. Está muy delgada y sigue llorando la ausencia de Emanuel. Es una situación difícil, ¿verdad?, dijo William. Peg y Emanuel son poco más que niños, pero al parecer sienten un profundo apego mutuo. Haré indagaciones para ver si le encuentro otra ocupación en el campo. Si se va, la echaré de menos, con tristeza añadió. Todo el mundo me abandona. William asintió y volvió a concentrar la atención en sus libros. Susan esperó por un momento, pero él pareció olvidarse de ella. ¿Significaba algo para él? ¿O acaso había cambiado de idea y decidió eludirla? Al final, sumida en la desesperación, salió del gabinete y cerró la puerta con cuidado. Capítulo número 21. Unos pasos en el pasillo despertaron a Susan muy temprano. Distinguió el sonido de las botas de William contra las tablas de roble y pensó que las presurosas pisadas que lo acompañaban eran las de Joseph. Sintió una punzada de celos al pensar que William había encontrado un rato para su hijo cuando a ella no le prestaba la menor atención. El bebé se movió en su vientre, estirándose y sometiendo su vejiga a una presión intolerable. Hora de levantarse. Una vez vestida, bajó a la cocina para tomar un desayuno temprano. A Peg se le han pegado otra vez las sábanas, protestó la señora Oliver. En mis tiempos, la cocinera me habría dado una buena tunda si hubiera llegado tarde. Quería que fuera al mercado a primera hora. Hoy día, incluso, si una no llega demasiado tarde, es difícil encontrar lo que necesita.
Iría a la carnicería de la otra acera, pero allí la carne siempre está llena de moscas, y la mujer del carnicero es una dejada y nunca limpia la sangre del suelo. ¿No podría ir Poed? Tampoco ella sirve para nada. No tiene ni idea de cómo elegir un trozo aceptable de cordero. ¿Será que no hay cordero en Barbados?, comentó Susan. ¿Despierto a Peg o voy yo al mercado? Para cuando Peg se haya vestido yo podría estar ya allí. Eso es verdad. Traedme también verduras si encontráis, y un bloque de sal y las hortalizas que veáis. El mercado era aún más pequeño que la última vez que Susan estuvo allí, y los precios habían subido, pero consiguió una pata de cordero, una docena de huevos, unas cuantas zanahorias mustias y un manojo de verduras carísimas. En el último puesto encontró una caja de ciruelas confitadas y, movida por un impulso, la compró para Agnes. Sabía que su señora era golosa y pensó que tal vez eso le levantaría el ánimo. El olor a pan recién hecho llegaba de la cocina cuando regresó a casa y el estómago le gruñó de expectación. Dejó la cesta en la mesa y se cortó un esponjoso pedazo de la hogaza caliente. La señora Oliver revolvió la cesta. ¿Dónde está la sal? No había, masculló Susan con la boca llena. ¿No había sal? ¿Cómo está el mundo? Las zanahorias tampoco pintan bien, pero esa es una pata de cordero excelente. ¿Y esto qué es? ¿Os he pedido yo que compréis ciruelas confitadas? No, las he pagado yo misma. Son para la señora Fish. La señora Oliver hizo un gesto de desdén. Tendréis acidez de estómago si coméis ese pan recién salido del horno. Agnes, complacida por las ciruelas confitadas, perdonó de inmediato a Susan por salir sin su permiso. Pero no consiento la pereza en los criados. ¿Ha vuelto ya Peg a ocuparse de sus obligaciones? No me cabe duda de que la señora Oliver, en castigo, le asignará las peores tareas que se le ocurran, contestó Susan. Más tarde, cuando Agnes estaba ya vestida y sentada en la capilla con una pipa en la mano, un libro de poesía en el regazo y Joseph a sus pies, Susan se escabulló para volver a la cocina. La señora Oliver y Poe sacaban del fuego una enorme olla de caldo. Poe se quemó la mano y dio una sacudida, con lo que se cayó parte del caldo en las llamas. Una nube de vapor sibilante las envolvió a las dos. «¡Sal de mi cocina, pedazo de inútil!», exclamó la señora Oliver. «Ve a fregar el suelo del sótano. El desagüe de aguas residuales se ha desbordado otra vez». Poe lanzó una mirada rencorosa a Susan y se marchó. ¿Está aquí Peg?, preguntó Susan. Pues no. La señora Oliver se limpió el vapor del rostro enrojecido con el dorso de la mano. Se ha alargado. ¿No es así? Esto no acabará bien, os lo aseguro. Pero, ¿a dónde habrá ido? Si lo supiera, la traería a rastras. Por más que pataleara y gritara, a pesar de sus muchos defectos, es la mejor ayudante de cocina que he tenido en años. Esa muchachita ingrata, después de todo lo que he hecho yo por ella. Susan corrió escalera arriba hacia la habitación de Peg en el desván. ¿Y si se había tirado al río? Con el corazón acelerado abrió la puerta. La cama no tenía sábanas y la manta, raída, estaba plegada. No había nada en la percha detrás de la puerta, ni en la silla, ni debajo de la cama. Era como si Peg
nunca hubiese existido. Susan, asaltada por un repentino alivio, sintió que las rodillas le flaqueaban y se desplomó en el fino colchón. Peg no se habría molestado en dejarlo todo en orden si tuviera intención de ahogarse. Esa Peg, la muy tonta, ¿por qué se había marchado sin despedirse siquiera? Pero, ¿a dónde podía haber ido? Por la tarde, mientras acomodaba a Agnes para la siesta, cobró forma en su cabeza la respuesta a esa pregunta, y ahogó una exclamación. En lugar de retirarse a su propia alcoba durante 1 o 2 horas, hizo un ramillete con un manojo de romero y hierbas aromáticas. Lo sostuvo ante la nariz para protegerse de los malos humores. Después, salió a escondidas a la calle y se alejó. Caminar la agotaba cada vez más y le era imposible ver todos los socavones en la calle, debido a su abultado vientre. Después de resbalar 2 veces, paró un coche de alquiler. «A Cook Lane, en Moorfields», indicó, sin prestar atención cuando el cochero enarcó las cejas. El cochero se detuvo a la entrada de Cook Lane, un callejón tan estrecho que el coche no pasaba. Susan le pagó y se recogió la falda para no manchársela de polvo. 2 hombres que holgazaneaban a la puerta de una cervecería le silbaron e intercambiaron codazos. Al acercarse Susan advirtieron la hinchazón de su vientre y se echaron a reír groseramente. Según parece, alguien ha llegado ahí primero. Susan alzó el mentón. Sorteó con cuidado a un perro que revolvía entre unas mondas de patatas. Una muchacha sentada en el alféizar de una ventana abierta balanceaba lánguidamente sus piernas desnudas. Un marinero que venía del otro extremo del callejón se detuvo a hablar con la muchacha, y ésta señaló con la cabeza la puerta abierta de la casa. El marinero entró. Susan se detuvo y echó una ojeada alrededor. ¿Cuál sería la casa? Lo ignoraba. Tendría que preguntar. Llamó con el puño a la puerta más cercana y esperó. Al cabo de un momento se entreabrió y un par de ojos la escrutaron desde la penumbra. ¿Qué queréis? ¿Seríais tan amable de indicarme cuál es la casa de la señora MacGregor? La puerta se abrió un poco más, y apareció una mujer de edad indefinida, envuelta en una bata holgada a pesar de la hora del día. ¿La señora MacGregor? No buscaréis trabajo, ¿verdad? La mujer soltó una atronadora carcajada que mostró una boca llena de dientes cariados. Es un poco tarde para eso, querida, si no os importa que os lo diga. Según parece, vais a parir de un día a otro. Decidme, por favor, ¿cuál es la casa de la señora MacGregor? Insistió Susan. La encontraréis en la otra punta del callejón, querida. Es la casa con la puerta roja. Susan recorrió el callejón hasta que encontró una puerta de color escarlata con la aldaba de latón en forma de corazón. Llamó un par de veces. La puerta se abrió casi de inmediato. Apareció en el umbral una chica de una belleza extraordinaria, de pelo negro, con los pechos casi al descubiertos bajo el escotado corpiño. ¿Sí? Busco a la señora MacGregor, respondió Susan. No está. ¿Puedo pasar? No sé si... Por favor. Susan se llevó la mano al vientre. Necesito descansar un momento. No hay nada malo en ello, supongo. Susan siguió a la chica al salón y se sentó en un cómodo sofá cubierto de cojines mullidos. ¿Qué os trae a la casa de la señora MacGregor? Deseaba preguntarle si ha visto hoy a Peg, mi sirvienta. ¿Peg? Aquí no hay ninguna Peg. ¿Seguro? Acabo de levantarme, pero hoy aquí no ha venido nadie. ¿Hace mucho que vivís aquí? 6 meses, más que suficiente.
Las esperanzas de Susan se esfumaron. Entonces, ¿no recordaréis a Peg? Estuvo aquí en septiembre. ¿Peg? ¿No será la pequeña Peg? La muchacha se llevó la mano a la boca y se iluminaron los ojos de alegría. He oído hablar de ella. Le atizó a un cliente en la cabeza un candelabro y luego se escapó por la ventana. Vaya si se enfadó la madama. Un cliente le había pagado una buena suma para que la buscara una doncella joven, y al final ella tuvo que pagarle a él para que mantuviera la boca cerrada. Una buena magulladura, eso se llevó. Creí que no estabais aquí por esas fechas. Me lo contó Topaz. La chica se volvió hacia la puerta y dio una voz. ¡Tope! ¡Tope! ¡Baja! Hay aquí una señora que busca a Peg. Topaz tenía la piel negra, bellamente realzada por una bata de seda ocre. Llevaba el pelo recogido bajo un exótico turbante dorado, y la envolvía un denso perfume con olor a especias. ¿Busquéis a Peg? Tenía una voz vibrante y melodiosa. Es mi sirvienta. Me preguntaba si no habría venido aquí. Topaz negó con la cabeza, y se agitaron los pendientes de perlas en forma de lágrimas que colgaban en los lóbulos de sus orejas. ¿Sois la señora Savage? ¿Cómo lo sabéis? Preguntó Susan atónita. Henry habló de vos. Se llevó a Peg a casa con él cuando ella huyó de la madama. Contó que le habíais tomado afecto. ¿Henry? No lo entiendo. Yo estaba con él cuando murió. Pensé que también yo acabaría en la fosa de los apestados gracias a él. Entonces apareció su primo, el médico, y comunicó a las autoridades que había habido una muerte en la casa, y nos encerraron a todas. También costó la vida de Dorcas y Abigail, y a todas las demás nos costó el sueldo de un mes. Susan enrojeció. ¿Henry era cliente vuestro? Claro, se encariñó conmigo de una manera poco común. Susan se tragó la amarga bilis que le subió de la garganta, pero antes de que pudiera hablar, se oyó a la puerta de la calle y a continuación unas pisadas en el pasillo. Chicas, ha llegado mamá. Un vestido de tafetán carmesí, con mucho encaje negro y lazos de seda, ceñida el orondo cuerpo de la señora MacGregor. Su pelo, recargadamente rizado, era de un tono rojo inverosímil, y hacía juego con el exagerado colorete de sus mejillas. ¿Y a quién tenemos aquí? Preguntó. Es la esposa de Henry, contestó Topaz. Viene a ver si Peg ha estado aquí de visita. Susan se puso en pie. ¿La habéis visto, señora? ¿A Peg? Vamos, esa miserable maquinadora. Me costó una fortuna, os lo aseguro. Si hubiese venido aquí, la hubiese corrido a azotes hasta la otra punta de la ciudad. La señora MacGregor miró a Susan con más atención. ¿La esposa de Henry Savage? Sois más guapa de lo que imaginaba. ¿Es de él el hijo que lleváis dentro? Henry no nos trajo más que problemas, pese a lo complaciente que era. Topaz nunca tenía tiempo para otros clientes cuando Henry rondaba por aquí. Nunca se cansaba de ella. Topaz se echó a reír. Eso sí es verdad. Si la peste no se lo hubiera llevado, a estas alturas estaría ya gastada. Susan no pudo contenerse. No quiero oírlo. Si una mujer no cumple con su marido, es ella la única culpable cuando el hombre busca solas en otra parte, sentenció la señora MacGregor entre risas. Manteniendo las manos unidas para no abofetear aquel rostro pintarrajeado, Susan se limitó a decir: si Peg se presentara aquí, ¿podríais decirle que debe volver conmigo? No quiero saber nada más de esa muchacha. Vuestro marido y ese médico primo suyo.
Por culpa de los dos casi tuve que cerrar el negocio, y ahora salí de mi casa. La señora MacGregor hincó el dedo en el pecho de Susan. Venga, a las personas como vos no se os ha perdido nada aquí. Susan alzó la barbilla y se encaminó despacio hacia la puerta, con la esperanza de que las tres mujeres que se mofaban a sus espaldas no advirtieran su temblor. En cuanto cruzó el umbral, se recogió la falda y se alejó a toda prisa, con el resonar de las risas burlonas aún en sus oídos. Esa noche, ardiendo todavía de vergüenza e indignación, Susan se dispuso a esperar a William. Apostada en el umbral de la puerta abierta de la casa del capitán, escrutaba la estrecha calle a uno y otro lado bajo el sol poniente. Al final vio su alta silueta, la capa negra y larga agitándose en torno a sus tobillos, y la máscara arrostrada bajo el sombrero de ala ancha. Alzaba su bastón, y los viandantes desaparecían como por arte de magia. «Tienes algo de actor», dijo Susan cuando él entró. «¿Te sientes poderoso abriendo brecha entre la muchedumbre aterrorizada allí donde vas?» «Buenas noches, Susan». Su voz sonó ahogada bajo la puntiaguda máscara. Con dificultad desató los cordeles que la sujetaban. «Por amor de Dios, déjame a mí». Susan tiró de los nudos hasta que la máscara se desprendió, y William se frotó las marcas rojas que le habían dejado en las mejillas. «A veces pienso que voy a morir asfixiado debajo de todo esto», comentó, y colgó la máscara en la percha junto a la capa. «Tengo un asunto pendiente contigo. ¿Antes de la cena o durante? No estoy de humor para bromas, William». «Eso veo. Ven a una de las despensas. Lo que tengo que decirte no puede decirse delante de Agnes». «¡Cuánta intriga! Pasa tú delante, por favor». La siguió por el pasillo hasta la despensa de la harina y los productos no perecederos, y esperó educadamente mientras ella cerraba la puerta con firmeza a sus espaldas. «Me mentiste», reprochó Susan. Él enarcó una ceja, pero adoptó una expresión cauta. «¿Por qué no me lo dijiste?» «¿Qué?» «¿Cómo murió Henry? ¿Qué va a ser? He visitado la casa de la señora MacGregor». «Alabado sea Dios, Susan. ¿Has ido a Cook Lane?» «Así es, puesto que es allí donde vive la señora MacGregor». «Cook Lane no es un sitio para una mujer decente. No deberías. Y allí es donde me he enterado, de la manera más humillante posible, de las...». Agitó la mano en el aire mientras buscaba una forma adecuada de expresarlo. «¿Excursiones de Henry a la casa de la Puerta Roja?» «No te mentí, Susan. Me escondiste la verdad. Has permitido que la señora MacGregor me humille». Con el solo recuerdo, una llamarada de rubor volvió a teñirle el rostro. Un músculo palpitó en la mandíbula de William. «Y afligida como estabas cuando te comuniqué la muerte de Henry, ¿crees que te habría servido de algo saber que murió en los brazos de una vulgar ramera?» Susan se mordió el labio para dejar de temblar. «He conocido a Topaz, la amada de Henry», explicó. «La señora MacGregor me ha dicho que Henry frecuentaba ese lugar por mi culpa. Me ha dicho que yo no era una buena esposa». Tragó saliva y procuró recobrar la compostura. «Yo me esforcé mucho por ser la esposa que Henry deseaba, pero hiciese lo que hiciese, nunca era suficiente». «Maldito sea ese hombre». William se movió tan deprisa que Susan no tuvo ocasión de escapar. La agarró entre sus brazos y le cubrió la cara de vehementes besos. Tenía una perla de valor inestimable, y no fue capaz de verlo. Mi primo era un haragán y un canalla, indigno incluso de un meñique tuyo. Me reconcomía de ver cómo te trataba, y ahora
Me arrepiento de no haberle dado la paliza que merecía por el dolor que te causó. Casi contra su voluntad, Susan dejó que William la besara. Mientras se perdía en su vigoroso abrazo, su ira se fundió como la nieve bajo el sol. Él la empujó contra la pared, de modo que no pudiera escapar, aun si lo hubiera deseado. Al final la soltó, y ella quedó allí, temblorosa, ardiendo de deseo. Hizo ademán de acercarse a William, pero él, con la respiración entrecortada, extendió un brazo para mantenerla a distancia. Susan hizo un esfuerzo consciente para acompasar su propia respiración. Supongo que no sería oportuno que la señora Oliver o Poe nos encontraran aquí encerrados a los dos, solos. No, no lo sería. Lo que de verdad me enfurece, dijo Susan, es que todo este tiempo que Henry, según él, estaba trabajando para aumentar su fortuna, en realidad dilapidaba la mía, y para colmo con otra mujer. Lo sé, me avergüenzo de tener la misma sangre que él. ¿Conoces a Topaz? Sí, aquel día, cuando llegué a la casa de la señora MacGregor, lloraba histérica. Henry, al ver que había enfermado, pidió que me llamaran, pero cuando llegué ya había muerto. Reinaba un caos en la casa, y tuve que entrar a rastras a alguna de las chicas que pretendían marcharse. Pero, ¿por qué eligió Henry a Topaz? William calló. Al cabo de un momento dijo: quizá le recordaba su tierra. Se crió rodeado de negros, y estos no le resultaban extraños. Incluso su nodriza fue para él como una madre, más que la suya propia. Eso debía ser, supongo. Cuando pasé aquel año en la plantación, llegué a conocer bien a los esclavos de la casa. La gente ignorante supone que son poco más que animales, pero no es así. Todos tenían sus personalidades, sus gustos y sus aversiones, sentido del humor o un talante colérico. Sienten felicidad y tristeza, igual que nosotros. ¿Y descubriste que era posible ser amigo de ellos? Sí. Más que amigos, en el caso de Poe, pensó Susan, y de pronto sintió clavarse en su corazón el cuchillo al rojo vivo de los celos. ¿Y por qué demonios has visitado la casa de la señora MacGregor, Susan? Buscaba a Peg. Ha desaparecido. ¿A Peg? ¡Santo cielo! William suspiró. De haberlo sabido. ¿Sabido qué? Iba a contártelo en cuanto volviera a casa, pero ya esperabas con intenciones asesinas y no me has dado ocasión. ¿De qué hablas? Surgió la oportunidad y tuve que actuar deprisa. Me he llevado a Peg de aquí esta mañana a primera hora. ¿A dónde la has llevado? A Merryfields. Roger Sonford, mi arrendatario, estaba dispuesto a darle empleo. No podíamos permitir que Peg se tirara al río, ¿verdad que no? Susan sintió un repentino júbilo, así que Peg, al final, se había salvado. Vamos, propuso William, y le tendió la mano. Más vale que salgamos ya de esta despensa. Si me sonríes así, tendré que besarte otra vez. Su semblante se ensombreció. Pero, ¿confiarás quizá en mí la próxima vez? Y bueno, pues hasta aquí llegamos con estos capítulos el día de hoy. La verdad es que, pues al final todo resultó bien para Peg. Y creo, no sé ustedes, pero tengo la ligera sospecha de que Emmanuel también está en Merryfields. Habrá que ver más adelante qué pasa, si nos dicen o no en dónde quedó Emmanuel.
Pero bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este capítulo. Y si les gustó, ya saben, regálenme un like. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y si llegaron hasta aquí, vamos a poner una flor por el bien de Peg, y para darme cuenta de que les gustó esta lectura el día de hoy. Y pues bueno, ahora sí, ya sin más, me despido y ya saben, cuidémonos mucho, bordemos aún más y hasta el próximo video. Bye.